Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de Hábitos Amables. El día de hoy estoy bastante emocionado porque tenemos a una amiga y también fue mi alumna de yoga en algún punto. Ella es Eva Espejo, que fue mucho tiempo directora técnica y ahora es directora deportiva de las Rayadas de Monterrey. ¿Cómo estás, Eva? Muy bien, muy feliz de estar aquí y de poder compartir este espacio contigo. Es un gusto para mí también. ¿Cómo fue que nos conocimos? Llegaste un día así al estudio, ¿no? Sí, que está súper chistoso porque yo traía como mucho estrés. Yo soy una persona como de todo el tiempo estar tomando terapia, si sirve o no, eso ya es diferente, pero me recomendaron que por un determinado tiempo yo hiciera yoga diario y que no lo hiciera siguiendo pues lo que yo hacía en internet, sino o con a los maestros que seguía en internet, sino que lo hiciera en vivo, o sea, con alguien. Y entonces busqué literal en Google pues las cosas que quedaban cerca de mi casa y llegué a OM y la primera clase que tomé fue contigo y ya me quedé. Ah, que me tocó ahí la casualidad de que fue mi horario y Sí, todo. sí, sí, sí. Qué bueno. Eva, ¿cómo empezaste, digo, hablando de esto del yoga y todo, empezó tu contacto con el deporte o con la disciplina física? ¿Siempre tuviste esa pasión por la actividad física? Fíjate que no, ahí sí. Bueno, en realidad desde chica, o sea, como que sí siento que era una niña que buscaba moverse todo el tiempo, o sea, pero ahí, digo, quizás tendríamos que empezar a hablar también digo que ahora lo entiendo mejor, que es un poquito el sesgo de género respecto a la práctica de los deportes, porque yo fui en escuela de monjas y de puras niñas, entonces realmente el movimiento para nosotros no era estrictamente en el deporte, sino era a través de las artísticas, ¿no? O sea, como de las actividades artísticas, que son las que generalmente nos corresponden como mujeres practicar. Entonces a mí me encantaba bailar, era algo que me fascinaba hacer y a lo que me dediqué por mucho tiempo. Un tiempo hice gimnasia, por ejemplo, y me encantaba, pero quedaba tan lejos de mi casa que lo dejé de practicar. Así es que fue como ballet, jazz, como ese tipo de cosas. Y justo ya después, entre la secundaria, entre la final de la primaria y la secundaria, encontré un profesor de educación física que nos ponía atletismo y a mí me gustaba muchísimo. Y el otro que promovía el básquetbol. Y por mucho tiempo me casé con el básquetbol, que era algo que me encantaba hacer, hasta la prepa, que jugamos interprepas y toda esta parte que es. Pero en general creo que me gustaba moverme. O sea, estar quieta no era algo que para mí fuera bueno. Y ya después de eso, pues mi gusto por el fútbol siempre existió. Aunque no lo practiqué y aunque soy bastante mala. Pero ¿Eres mala en el fútbol? sí, soy muy mala. No me lo hubiera Ay, esperado, la verdad. sí, no, no soy tan buena. ¿Y cómo diste el salto de ese gusto por el básquet, por el atletismo, por las danzas, a estudiar una carrera de administración deportiva? Sí. Yo estudié para directora técnica. O sea, es una carrera es como una carrera técnica que existe en la Federación Mexicana de Fútbol. La Federación Mexicana de Fútbol como que es el rector de todas las licencias y todo esto que hay para poder participar dentro de la cancha. Era algo que yo no sabía, pues, hasta que lo tuve que investigar también. Y prácticamente es porque yo, como por ahí de los 17, 18 años, yo casi iba diario, desde los 7 años, casi cada domingo iba a CEU en México a ver a los Pumas de la universidad con mi papá y me encantaba y yo quería ser parte como de eso y no sabía cómo participar porque como jugadora, o sea, como yo ya cuando lo decidí que quería dedicarme al fútbol, ya tenía 17 años, iba a ser muy difícil como generar otra habilidad. Yo sentía que mis habilidades ya las había generado, digamos, como con el pie, con la mano o sea, que ya iba a ser difícil poderme meter al fútbol de lleno ya tan grande y más porque sentía además que no tenía habilidades para eso. Y bueno, hubo quien me asesoró, quien me dijo, bueno, existe una carrera de director técnico, si tú quieres ser entrenadora, este es el camino. Y también había una oferta una oferta académica que era de entrenador deportivo. Esa la da la SEP en la ESEF, pero nunca, era como volver a empezar. Yo ya me había dedicado a ser maestra, en la UNAM estudiaba ciencias políticas y como que yo ya no veía cómo regresar también tanto tiempo, ¿no? Entonces, pues al final decidí seguir como maestra de primaria
y complementar con la de directora técnica. Y nació literal porque yo iba a los estadios y quería ser parte de esa fiesta. O sea, yo quería ser parte de ese show. Sí. ¿Y cómo terminaste la carrera y encontraste trabajo? ¿Cómo te fue con eso? No, el camino es larguísimo, ¿no? Porque para empezar creo que fue como un poco complicado tratar de explicar que pues no jugaba fútbol, que no era futbolista, que no tenía nadie en mi familia que jugara fútbol o que hiciera esto. Mi mamá pues siempre fue y mi papá pues se dedicaban a otras cosas completamente. Mi mamá en especial, que era la que siempre como que daba el sí o el no. Le era muy difícil entender por qué yo quería ser entrenadora, o sea, como que aparte en un mundo desconocido para ellos, desconocido para mí hasta cierto punto, y como que fue difícil que comprendieran que yo quería hacer eso, ¿no? Entonces, pues, yo lo que hice fue como yo veía al Club Universidad, le mandé una carta a Elías Ayub, Arturo Elías Ayub, diciéndole esto, o sea, como a grandes rasgos, yo quiero conocer cómo funciona un equipo, quiero saber qué se hace, que todo, ¿no? Entonces, antes pues era más difícil tener acceso a esas personas porque pues, no había redes sociales, no había nada. Le llevé una carta pues impresa al final del partido, intenté entregársela, no se la pude entregar a él, se la entregué a más personas y al final él me termina llamando y diciendo, bueno, dime qué quieres, en qué te ayudo. Me encanta saber que puedes ser una persona que quiera aprender, que quiera saber. Y así llegué a los Pumas, ahí hice mis prácticas y a la par hice como la carrera de director técnico. Y para mí fue como súper importante pues el acompañamiento que me dieron dentro del Club Universidad Memo Vázquez, los consejos que me daba para poder pues permanecer en la carrera, ¿no? Que es algo que pues es difícil porque es de puros... En ese momento, te estoy hablando hace 20 años, pues prácticamente en el club a lo mejor habíamos 5 mujeres, 6, 7, y yo quizás la única en la parte deportiva intentando ser entrenadora, ¿no? Que eso, no había referentes, no había, no había nada en el fútbol, ¿no? Más que Maribel, que en ese momento estaba en España triunfando y ya. O sea, ¿Quién es Maribel? Maribel Domínguez, una de las mejores futbolistas de México. Que estaba, pues sabíamos de ella porque iba a España, la estaba rompiendo, dedicaban una que otra nota a ella y pues era como el único vínculo que existía. No se hablaba de entrenadoras, no se hablaba de árbitras, no se habla... Hace 20 años fue la primera árbitra la que estuvo en un partido varonil y ya no, o sea, como que no había un vínculo donde yo pudiera... saber cómo hacerle. Entonces, realmente fue como crear el camino sola, o sea, como de yo me quiero dedicar a esto. Fue complicado, son 2 años de carrera. Y bueno, pues al final salí con el título de 30 alumnos, que éramos 31. Yo era la única mujer y salimos solo 7 y yo la única mujer de esa generación. ¡Wow! ¡Felicidades! Sí, es que sí es de supervivencia, creo yo, pero es bien. Ay. Y después de eso, ¿a dónde te fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Seguiste con los Pumas? En ese momento, cuando salí, pues les dije, ya está aquí. El Memo Vázquez me dijo, necesitas tener tu título para poder trabajar en el fútbol. Entonces, me dijo como, en este momento, bueno, cuando tú me traigas tu título, vemos qué hacemos. Fui con mi título, él me dijo como que veía difícil que yo pudiera dedicarme al fútbol ahí en el Club Universidad. Él me dijo algo muy mágico porque me dijo, yo creo que tú vas a ser una de las mejores entrenadoras de mujeres, pero de mujeres, ¿no? O sea, como, y aquí no hay un equipo femenil. Entonces me contactó con la gente de selecciones nacionales. En ese momento estaba Leo Cuellar allá, que Leo Cuellar es como un pionero, digamos, del fútbol femenil en México. Y bueno, empecé a hacer todo ese tipo de cosas. En Club Universidad no tuve como la entrada. Y empecé a buscar posibilidades donde desarrollarme. Y la primera fue que ahí mismo donde yo estudié, empecé a dar clases de comunicación a los futuros entrenadores, preparadores físicos y árbitros. Y ahí permanecí 8 años dando clases. Entonces, pues conozco a mucha gente del fútbol. Y después, a la par, estuve trabajando en empresas que se dedicaban al fútbol infantil.
o sea, como a coordinar una empresa que llevaba los entrenamientos de fútbol a las escuelas. Y así permanecí esos 8 años después de la carrera, especializándome en muchas cosas como de dirección, gestión, entrenamiento mental, como muchas cosas que complementaban mi carrera. También fui maestra un tiempo, maestro de primaria, fui 2 años maestra de primaria. Y ya después Pachuca me da la oportunidad de entrar a un club y ahí es donde creo que se empiezan a modificar las cosas. ¿Esto en qué año fue, lo de Pachuca? Ay, soy tan mala para los años, pero no sé, yo creo que en el 2014, 2013, por ahí, yo trabajando en la Federación Mexicana de Fútbol, pues ahí conozco a mucha gente y bueno, me dicen que hay una plaza en Pachuca para hacer el vínculo entre la escuela y la parte deportiva, porque ellos tienen una universidad y tienen la parte del club y había como que vincular esas dos cosas para que pues en pro de la formación de los niños, ¿no? Entonces, de los futuros futbolistas. Entonces, como que a ellos les gustaba mucho mi perfil porque pues yo era maestra y además era entrenadora, entonces como que conocía lo mejor de los dos mundos y creían que yo podía hacer ese puente, ¿no? Entonces yo fui, estuve ahí un tiempo y en eso surge la liga y es cuando me invitan a trabajar con las Tuzas del Pachuca como pionera del proyecto para arrancarlo. Empieza la liga femenil en México en ese entonces. Sí, en ese entonces era 2016, creo yo. Sí, 2016, el primer momento en el que yo ya trabajaba en Club Pachuca y ellos sabían que yo era entrenadora. Entonces surge la liga y Marco Garcés, que en ese momento era mi jefe, me dice, oye, hay un proyecto, se va a armar la liga femenil, no sé si quieras tomar el proyecto. Y yo le dije que no. Le dije, no, la verdad no creo que sea mi momento, porque es un club sumamente competitivo y yo dije, me van a exigir ganar y así, todos los fantasmas que a uno se le pueden venir cuando hay un proyecto enfrente y cuando realmente se cumple lo que tú siempre quisiste, ¿no? Yo siempre dije que iba a ser la primera entrenadora pues en ese entonces yo quería dirigir a los Pumas de la universidad. Pero pues era realmente mi primera oportunidad de dirigir un equipo de alto rendimiento, ¿no? O sea, mujeres. Entonces cuando se me vieron todos los miedos encima, porque yo decía, no sé si lo voy a poder hacer, no sé si soy yo la persona correcta, en fin, miles de cosas. Y al final, mi mamá habló conmigo y me dijo como, siempre has buscado esa oportunidad y hoy que la tienes enfrente no puedes decir que no. O sea, es como, ve para adelante. Me dio esa confianza y bueno, acepté el proyecto y creo que cambió totalmente mi vida a partir de ahí. De ahí te quedaste un tiempo, luego te fuiste a las Rayadas. Sí, ahí estuve en total en los Tuzos, estuve 6 años. Pasé de ser la coordinadora de desarrollo humano a ser pues, la entrenadora de las Tuzas. El primer campeonato que fue como relámpago en Toluca, lo ganamos. Fuimos las primeras campeonas, digamos, de la liga. En ese momento era la Copa. Arrasamos en esa copa. Luego llegamos a la primera final, la perdimos. Y luego ya, después de un tiempo, siempre competimos a altos niveles y bueno, ya no volvimos a disputar ninguna final. Pero a mí me ofrecen el proyecto de ser directora deportiva de las Tuzas y solamente duró 6 meses en ese puesto hasta que me vuelven a invitar las Rayadas porque yo sentía que tenía un pendiente, yo sentía que tenía que ser campeona. Personalmente sentía un pendiente. O sea, quiero ser campeona, me faltó esa cosa que por hacer y me llaman las Rayadas y después de 6 años de estar en los Tuzos, en Pachuca, decido venir a las Rayadas, igual con muchísimo miedo, pensando que me iban a correr a los 6 meses. Con muchísimo miedo vine a Monterrey y ya casi completo los 3 años. Y sí fuiste campeona varias veces, ¿no? Solamente fui campeona una vez. Una, nada más acá. Cuando llegamos, obviamente hemos estado compitiendo a altos niveles, pero nada más pudimos acceder a una final, la ganamos. Y bueno, ahora en mi proyecto ahora acá de directora deportiva, pues el punto es seguir siempre compitiendo, siempre teniendo esa posibilidad de ser campeonas en cualquier momento.
Que cambiaste hace poco de ser directora técnica a directora deportiva. Sí, tengo como 3 meses en el puesto. O sea, realmente mi último partido fue en noviembre. Sí, creo que fue en noviembre. Y lo que lleva el año, casi 4 meses. ¿Cuál es la diferencia en las responsabilidades y en lo que hacen entre esos dos puestos? Pues es enorme porque digamos como que la directora técnica lo que hace es la encargada de pues llevar a cabo o de coordinar o de gestionar el equipo, de inculcar una estrategia, un estilo. Pues, en general es eso, ¿no? O sea, es entrenarlas, que cada partido estén preparadas para enfrentar lo que hacen a través de un estilo de juego. Y bueno, la directora deportiva lo que hace es toda la planeación, todo lo que tiene que ver con que tengas los mejores recursos y los mejores elementos para, dentro de las posibilidades del club, para poder ejercer pues, el estilo, o sea, para poderle dar todas las herramientas a la entrenadora y al equipo para que se desarrollen profesionalmente dentro del club, ¿no? Hay una definición que a mí me encanta, que es como que son los arquitectos deportivos del club, es decir, ellos lo que hacemos nosotros es construir el patrimonio deportivo de un club. Y eso vincula que yo trabajé con el equipo, con la directiva, con las jugadoras y con todos los elementos que hay alrededor para poder hacer que el ambiente sea o el contexto sea tan enriquecedor que lo único que quede es triunfar y ganar. Muy bien. ¿Qué tipo de habilidades o de aprendizajes personales ves que el deporte te deja para tu vida diaria? Uy, un montón. Si nos puedes dar ejemplos también. Creo que, sí, es que quizás priorizándolo, es que sí creo que como yo empecé mi vida, digamos, en el deporte, como pues, estudiante o... Hay veces que quisiera regresar el tiempo de saber todo lo que hoy sé, como para ponerlo en práctica en esos momentos, ¿no? Pero el alto rendimiento, que es en el que nosotros nos desarrollamos, que te requiere cualidades muy, pues como muy específicas. Y yo sí creo que por eso no mucha gente puede ser de alto rendimiento o no se puede dedicar al alto rendimiento o mucha gente abandona. Y yo lo veo bien porque sí hay un grado como de toxicidad, digamos, en el alto rendimiento donde pues sacrificas muchas cosas, haces un montón de huecos en tu vida por momentos. Y es muy demandante, o sea, no es algo que puedas hacer solo un momento, casi 24 horas te tienes que dedicar al alto rendimiento. Y creo yo que la parte que más me ha ayudado es primero a ser fuerte y luego a entender que ¿cómo te puedo decir? Que en el fútbol hay una frase como muy, muy común que dicen como que la jugada más importante es la siguiente. O sea, no es quedarte donde estás, o sea, porque el deporte te enseña eso, el alto rendimiento es como, si tú te quedas en el error, en lo que hiciste, ya vale. O sea, tienes que moverte rápidamente hacia otro lugar y eso requiere que tú tengas una estructura mental bastante fuerte y bastante firme en tus valores y en lo que crees y en lo que has sembrado, ¿no? Entonces creo que eso y hacerme un poquito más indolente sin caer en el extremo de darle la dimensión necesaria a lo que siento para poder continuar. Saber priorizar en dónde pones tu atención y en dónde no. Así es, o sea, como que te enseña ese tipo de cosas. Ya. Sí, no es nada más el deporte, sino todo lo que va atrás del deporte, ¿no? Todo el estilo de vida. Sí, o sea, me ha cambiado, por ejemplo, en la estructura de los horarios, o sea, por ejemplo, siempre pienso en cuentas regresivas, o sea, yo cuento el tiempo al revés, o sea, es como de esta hora, cuánto me va a llevar llegar, cuánto tiempo voy a invertir en llegar, cuánto tiempo me requiere, no sé, vestirme o hacer esto. Entonces, siempre estoy pensando como en la cuenta regresiva de un partido o de objetivos así. Entonces, sí cambia muchísimo la vida. Más o menos te entiendo, pero como yo no lo he vivido, pues no tengo tanta noción. ¿Nos podrías platicar, por ejemplo, cómo es una semana para las Rayadas, como para poder dimensionar mejor? Sí, pues las Rayadas la mayoría se dedican exclusivamente a ser futbolistas, que eso es algo que al inicio de la liga no podían hacer.
Generalmente tenían que vincular dos cosas, o trabajar o estudiar o esta parte, que muchas tienen que seguir estudiando. Yo casi siempre las obligo, o más bien casi siempre las obligo a estudiar porque pues las carreras son breves, ¿no? O sea, a los 35, 36 años, 40, no más, vas a salir de las canchas y necesitas dedicarte a algo. Entonces, muchas estudian, pero por ejemplo, ahora, ¿no? Llegan a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, se cambian, van se les ofrece como un pequeño desayuno, desayunan, van al gimnasio alrededor de 1 hora, 45 minutos, van a la cancha, que también en la cancha hacen 90 minutos, máximo 1 hora, 2 horas de entrenamiento, y después de eso van, se bañan. Puede ver que en el Inter haya video al inicio o al final del entrenamiento para analizarse a ellas, el entrenamiento, o que analicen al rival o cosas que hay que ver en video, o hacer acuerdos o platicar algo entre ellas y la entrenadora o demás, y después van a comer y puede ser que se les requiera tener pues una capacitación o algo, dependiendo la semana, compromisos de ruedas de prensa o cosas así. Y luego ya ellas regresan pues a su casa alrededor de las 2 de la tarde, 1, 2 de la tarde, regresan a su casa y muchas de ellas complementan lo que hacen en el club con entrenamientos individualizados, con entrenadores personales que tienen, o que requieren algún tema de fisioterapia o algo así. Realmente son mujeres que se dedican completamente a su cuerpo, a su rendimiento. Y algunas que todavía estudian, pues van a la escuela y esta parte. Y más o menos esa es la radiografía, digamos, de todas las semanas. Habrá días que viajemos, ya sea jueves, viernes, sábado, dependiendo de cuándo esté el partido. Se llega un día antes a la sede. Y ya sea que se haga el entrenamiento acá en Monterrey o allá en la sede en la que estemos, y bueno, se hace toda una rutina y al día siguiente, pues lo que se busca con esas concentraciones y ese tipo de cosas es como cuidar la alimentación, cuidar los hábitos, el sueño, un montón de cosas que son súper importantes. Sobre todo el descanso es sumamente importante para ellas. Y luego ya después de eso, pues se programa, según la hora del partido, llegamos 2 horas antes al estadio y de ahí se desarrolla el partido y el postpartido generalmente pues se bañan ahí o en el hotel, ya sea que ese día viajemos de regreso o nos quedamos hasta el día siguiente para viajar un poco más holgados de tiempo, priorizando el descanso casi siempre de ellas. Y bueno, esa es a grandes rasgos una semana que podríamos tener, digamos, con las Rayadas. No me imagino cómo le hacían antes teniendo que trabajar. Me imagino que tenían que trabajar porque antes no había tanto recurso económico, ¿verdad? Sí. ¿Cómo le hacían? No, pues es terrible. Incluso ahora las que estudian, es complicado compaginar. Por eso digo que el alto rendimiento no es para todos, porque es muy difícil compaginar pues una vida normal con una vida de alto rendimiento, ¿no? O sea, obviamente también requiere mucho como comprensión del entorno. O sea, como que muchas veces hay que ir a hablar, me ha tocado ir a hablar con directores, ¿no? De escuelas, oiga, pues es que ella es deportista de alto rendimiento y así casi que citando la Constitución dice que hay que, pues, adaptar el currículum a... O sea, para que todos tengan derecho a la educación tenemos que ver todas nuestras poblaciones y esta es una población diferente y hay que adaptarle el currículum y hay que adaptarle los momentos y hay que hacer todo para que puedan desarrollarse como deportista. O sea, que no haya una elección entre ser deportista y ser estudiante, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente era muy complicado. Por eso ahora todos estamos caminando y por eso también estas leyes que intentan cubrir y hacer suelos salariales, es como sí, poner un piso salarial para que esto, o sea, que ya no sea una elección o que no tengas que dividir tu vida y hacer todo tan complejo como ir a trabajar y también entrenar, y, o sea, es sumamente pesado. Sí, porque no puedes dedicarte al 100 si estás con el pendiente de cómo vas a comer, ¿no? Sí, o sea, había jugadoras, no de este club, por ejemplo, pero había pues, jugadoras en otros clubes que eran Uber.
Entonces, imagínate la carga para la espalda, las piernas, o sea... El estrés también. Sí, no. Entonces, creo que ahora se ha avanzado mucho en la liga para tener otro tipo de oportunidades y que ya se puedan dedicar al 100% a lo que hacen. Son mujeres jóvenes, ¿no? Como de 18, entre 18 y 20 y tantos. Tengo ahora un rango bastante fuerte. Hablo de las Rayadas y yo creo que bastante grande. Y yo creo que pasa en muchos clubes. Tengo rangos desde los 18 años, 17, hasta ahora que mi jugadora más grande tiene 40. Ah, wow. Qué bueno. Entonces, son como 3 o 4 generaciones adentro de un mismo equipo, lo cual también hace difícil pues poder que todas tengan lo que necesitan. Pero, por ejemplo, a mí me da mucho gusto que Pamela Tajonar, que es la portera, que es la más grande, hoy tenga la oportunidad ella hizo toda su carrera fuera de México, la hizo en España, en Escocia, en un montón de lugares, pero nunca en México porque no había una liga. Y hoy que vuelve, que vino con nosotros, me encanta que todo el país sepa la calidad que tiene, ¿no? Y que pueda desarrollar su carrera en su país, lo cual es emocionante. Ella también fue pionera en México, ¿no? Pionerísima. Wow. O sea, ella le ha tocado ver toda la evolución. Y pues eso es enriquecedor, ¿no? O sea, es para mí como agua tibia al alma porque ella es de esas personas que hoy gozan esa parte, ¿no? Y tengo el extremo de las de 17. O sea, Pamela fue de las que luchó, trabajó, salió del país, vino, peleó, hizo todo. Y tengo en este mismo equipo, a la de 17 años que ya lleva 6 años en una liga profesional que a lo mejor Pamela luchó. Entonces, se encuentran esas 2 generaciones que ya tienen los privilegios y a lo mejor que los que Pamela tuvo que trabajar y que hasta apenas hoy ve, y está el otro lado, ¿no? Que ya creció en este ambiente profesional y que ya creció en un ambiente donde se puede dedicar plenamente a lo que hace. Debe ser muy bonito desde la perspectiva tuya o de Pamela ver cómo ya es más fácil para las que vienen, ¿no? Sí. Ya no tienen que aventarse lo que ustedes se aventaron. Sí. Y mira que yo también siento que descansamos sobre el privilegio de lo que alguien más trabajó, ¿no? Yo siempre hablo como de estas personas o estas mujeres que alguna vez salieron a pelear porque pudiéramos votar o porque pudiéramos trabajar, porque pues no siempre fue un derecho, ¿no? O sea, entonces pues ya llevábamos el camino más o menos. Lo que a nosotros nos ha tocado es generar conciencia en un mundo plenamente de hombres, porque el fútbol varonil, o sea, el fútbol era varonil únicamente. O sea, signo de fútbol era hombres únicamente, ¿no? Y hoy que nuestra lucha es en generar una conciencia de que es fútbol y es practicado por todas las personas, ¿no? O sea, y así es. Y es súper satisfactorio, creo yo. Y con eso de que es un deporte dominado por hombres, claro que ha habido avances, que es lo que tú platicas, pero me imagino que todavía hay retos, ¿no? ¿Qué retos se enfrentan en este momento, en pleno 2024, en México? Hay unos retos muy sofisticados. Yo pienso que, híjole, es que es una pregunta bien complicada porque pienso que si bien creo que todo el orden social va hacia incluirnos y creo que la lucha hoy se vuelve más sofisticada porque digamos que yo hablé de las mujeres que salían y luchaban por un voto, o sea, luchaban por como lo más general, que es muy importante obviamente, pero ahora a nosotras nos toca luchar como por esas cosas que son más complejas, pero son más chiquititas, pero más complejas y que además no te hacen ver tan claramente el avance. O sea, no son tan visibles como los otros logros, pero la lucha es todos los días. O sea, yo nunca dejaré de decir que es un medio donde todos los días te recuerdan que eres mujer. Todos los días hay algo. Desde alguien con el que interactúas, no sé, las propias circunstancias, las reglas. Hay un montón de cosas que todavía no es... O sea, yo sueño con el día que yo me sienta súper cómoda haciendo lo que hago y sin que haya un sesgo de género o que haya una opinión acerca de algo que me hace ser diferente a los demás, ¿sabes? O sea, como es muy complejo, es todavía muy complejo.
si bien creo que todos están trabajando en sí mismos y para comprender lo que está sucediendo, todavía creo que hay muchos retos tal cual como pues que tu opinión valga lo mismo que, que la de un hombre, ¿no? O que yo pueda acceder a puestos, no sé, que se abra una plaza dentro del club y que no importa si eres hombre o mujer, que puedas competir por esa plaza porque no importa si es para varonil o para femenil la plaza que se abre, sino que pudiéramos todos competir por ese mismo puesto. Creo que también un pendiente, pues obviamente es la parte del desarrollo, la comprensión del desarrollo de la mujer, de su vida completa siendo deportista. O sea, como que hay cosas que siendo futbolistas hombres, pues ellos no son los que tienen a sus hijos, no son los que prioritariamente llevan pues a lo mejor la necesidad de criarlos o de estar al pendiente de su educación, ¿no? Y mayoritariamente nosotros sí tenemos aparte, por ejemplo, la parte reproductiva, ¿no? Que pues al estar al alto rendimiento, las hormonas tienen cierto sentido, entonces es como... Y justo tú te desarrollas en esa edad donde tus mejores años de deportista mujer, pues son tus mejores años fértiles, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas. ¿Qué vas a hacer en el embarazo? Si tú te embarazas, ¿cómo vas a reinsertarte? ¿Cómo te vamos a ayudar para reinsertarte dentro del deporte otra vez? ¿Cómo lo vamos a hacer? En fin, hay una serie de retos bien importantes y bien padres y que creo que, pues, el chiste es tenerlos bien listos en la agenda para poderlos desarrollar en el momento que sea necesario. ¿El alto rendimiento cómo afecta a las hormonas? ¿Puede impedir el embarazo o puede...? No, mira, no soy tan especialista en el tema, pero, por ejemplo, más que nada es la carrera como tal. O sea, por ejemplo, sí hace un poquito más hostil la parte de reproducción, o sea, como la producción de óvulos. Muchas de ellas empiezan a tener problemas como dejas de tener grasa. Por ejemplo, hay gente que es súper magra. Voy a decir, te oye súper feo, pero es como, es tan magra, tiene tan poca grasa que empiezan a tener como problemas en su menstruación, porque pues la menstruación se hace con grasa, con hidratos. O sea, tiene muchas cosas que hacen que uno pueda menstruar regularmente. Y pues por el deporte, la testosterona, hay un montón de cosas. Creo que hacen un poquito menos amigable o menos posible que eso suceda, ¿no? Entonces, pues hay muchos equipos que hoy están ayudando a las mujeres a tener óvulos, a poderlos congelar. Ah, qué bueno. Ajá, para que cuando ellas ya se retiren o vean un momento bueno, puedan pues tener esa posibilidad de tener sus óvulos y de no sacrificar esa parte de ser mujer y de tener una familia. ¿Qué es lo que decías ahorita también con la universidad, no? Que no tenga que ser una u otra, que entendamos las condiciones de cada quien y se pueda adaptar todo para... Sí, creo que el reto más importante de ser mujer ahora en el deporte es no sacrificar nada, o sea, como no elegir lo que tú dices, lo que decíamos, no elegir, que no tengas que renunciar. Siempre que uno elige renuncia a algo, que eso es claro, pero que no sea un sacrificio porque el entorno no está preparado para, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran reto. Wow. Pero me alegra saber esto. Yo no tenía idea, por ejemplo, lo de los óvulos. Hay clubes que lo hacen. Por ejemplo, Estados Unidos va muy avanzado en esa parte. O sea, Estados Unidos en los derechos de la mujer. De hecho, obviamente, la selección de Estados Unidos es un símbolo, ¿no? Porque al final ellas, que está súper chistoso, porque ellas han sido tricampeonas del mundo, los hombres no, y ni siquiera se han acercado a ese momento. Y, por ejemplo, ellas ganaban menos dinero, en fin, ¿no? O sea, como que en este sesgo que existe, ¿no? Entonces ellas pelearon mucho por esos derechos y ahora pelearon mucho por los derechos de ser mamás. Entonces tienen una especie de sindicato que hace que llevan todas estas preocupaciones, ¿no? O sea, que llevan, por ejemplo, ellas pueden viajar con sus hijos y tienen derecho en la selección a llevar a alguien más que le ayude con el cuidado de sus hijos. En fin, hay una serie de cosas que han logrado como gremio para que ellas puedan desarrollarse plenamente como mujeres deportistas haciendo lo que les gusta.
Y eso sienta precedentes, es lo Claro, bueno. y los demás lo que tenemos que hacer es obviamente adaptar, tropicalizar y saber qué vamos a poder ofrecer de esa gama para que nuestros futbolistas sientan igual esa comodidad y esa tranquilidad de que pueden ser lo que quieran ser. Y que hablando ya de mujeres o niñas, en este caso, que no necesariamente van a ser futbolistas, ¿qué mensaje o qué ejemplo crees que las futbolistas le mandan a las niñas? Sí, no, súper poderoso. O sea, yo justamente empecé esta historia diciendo, pues yo no conocía a nadie. Ayer hacía un recuento con unas amigas como de, ¿qué es lo que, cuándo supiste por primera vez que había fútbol femenil? Y yo lo vi en una noticia creo que fue, digo, no me acuerdo la futbolista ahora, fíjate para que veas qué, qué mal. Pero la noticia era que ella había festejado un gol quitándose la camiseta. Y bueno, y al final se hizo una estatua y esta chava creó todo un movimiento a través de eso, porque no se habló de que había metido un gol, se habló de que se había quitado la camiseta y se había quedado en top y había festejado así. Entonces fue la primera vez que yo vi que alguien practicaba fútbol femenil, fue la primera vez que yo lo vi. Entonces, lo que hoy ven las jugadoras o lo que ven las niñas es que hay empresarias que dirigen corporativos enormes y que son mujeres, ¿no? Por ejemplo, ahora hay una directora editorial de un periódico deportivo, nunca lo hubiera pensado, ¿no? Hay una directora de liga, hay directoras deportivas, hay entrenadoras, hay jugadoras, hay atletas, hay empresarias. O sea, como que creo que la visión de ahora de las niñas es realmente tú puedes ser lo que tú quieras ser. Ojo, que también entiendo que todavía falta mucho al país caminar para que todos tengamos igualdad de condiciones, porque también es una mentira que todos podemos ser lo que podemos ser en este país. En este país hay una desigualdad tremenda que no permite, no todos recibimos la misma educación, no todos tenemos las mismas posibilidades, pero al menos resulta inspirador saber que en algún lugar las cosas están caminando mejor de lo que eran antes. Y tú, Eva, como directora deportiva, en este caso de las Rayadas, ¿qué proyectos tienes así puntuales ya en específico? Para el desarrollo del fútbol, me encanta porque al final nosotros creo que el primer objetivo que tuvimos como mujeres dentro del fútbol femenil era como hacerles un espacio dentro de las estructuras varoniles y eso creo que ya lo logramos. Ya somos parte de la vida del club, ya no nos ven así como que ya es parte de esto. Y ahora es cómo ayudamos a las futbolistas o cómo nosotros como club le damos la atención completa a las futbolistas, ¿no? Y esto conlleva pues ser muy específicos en los requerimientos de esa población, porque al final pienso que es una población específica que está haciendo deporte, ¿no? Entonces, para mí la preocupación ahora más importante en esos términos es encontrar todo lo que sea incorporar tecnología, innovación, investigación, todo, en torno a cómo mejorarle específicamente la vida a las Rayadas. O sea, no a las Rayadas, sino a las mujeres en el fútbol. Y esto a veces conlleva, pues, por ejemplo, nadie habla, pero del calzado. ¿Cómo le hacemos para que el calzado pues les ayude en su práctica y porque pues tenemos una biomecánica diferente y lo que sea, ¿no? Nadie habla tampoco, pues, por ejemplo, de la ropa, del uso de la ropa, los tops, el cuidado de las mamas, de cómo vas a hacer esa parte, ¿no? De la parte del piso pélvico, que es algo que no solamente en los embarazos se debe de cuidar, sino que es algo que para nosotras como deportistas nos ayuda, pues, a no tener incontinencia, a tener ¿Y eso qué conlleva? Pues revisar nuestros ejercicios dentro del gimnasio, fuera del gimnasio, qué sí podemos hacer, cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos trabajar, en fin. También hay la parte ahora en la más cercana en la que ahorita estoy trabajando, es en el embarazo, ¿no? O sea, como un protocolo de atención en el embarazo. Pero alguna vez leí que una de las cosas más difíciles de las mujeres que deciden ser mamás es cómo se vuelven a reinsertar en el rubro en el que trabajaban, ¿no? Y hablaban de estas mamás que decidieron dejar de hacer lo que hacían, dedicarse solo a sus hijos, pero al cabo de 3 o 4 años, como el mundo va muy rápido,
ya no estaban ni actualizadas, ni estaban a la par. Entonces, ¿cómo le hacemos para que no suceda eso para nuestros deportistas, ¿no? Y más en algo que requiere físicamente tu cuerpo. Entonces, ¿cómo nosotros les ayudamos a ellas cómo las acompañamos antes, durante y después de su embarazo para esta reinserción? Si ellas quieren después dedicarse solo a ser mamás, qué bueno, pero que tengan esa posibilidad de volver y de volver de la mejor manera y lo antes posible para que ellas estén bien. Y bueno, pues esto conllevará también pues hablar de planificación familiar, lo que te decía de los óvulos. Seguramente traerá muchas más cosas, pero ahorita es lo que más me ocupa, ¿no? La parte del embarazo y la reinserción. Está bien interesante. También platicabas de lo de M de mujer. Ah, sí. Y bueno, como uno de los retos también de este club es en estos días vamos a llevar a cabo un foro donde se reúnen a varias mujeres, ¿no? O sea, donde hablamos mujeres en la vida y en la cancha. En la cancha tenemos a gente invitada de la industria a platicar los problemas o las problemáticas a las que nos enfrentamos y hablar y discutir acerca de eso. En la cancha tenemos mujeres en la cancha, en la vida, pues mujeres que han cambiado las cosas en favor, a lo mejor por una mala experiencia, como es la parte de la Olimpia. Coral, que es una de las invitadas que pues vive algo que le duele, que por demás es terrible lo que le pasa, pero decide trabajar por todas y hacer que pues la ley Olimpia, que hoy nos protege a todas de alguna manera, ¿no? No digo para nada, es para no obviar qué es la Sí. ley Olimpia. Pues al final ella es una, es que no sé cómo llamarle, pero debe ser como activista, me parece que lo ha hecho en el Senado y en algunos lugares, donde ella genera una ley que nos protege acerca de los contenidos. O sea, nadie puede usar tu imagen. Como divulgar videos íntimos. Así como videos íntimos o fotos íntimas o esto sin tu consentimiento, y más si es para difamarte o para tomar venganza de algo, ¿no? Entonces, pues ella lo determinó, lo llevó, se hizo una ley y hoy nos protege a todas, ¿no? Y está el último foro, que es el de las Rayadas, que las propias Rayadas cuentan su historia, ¿no? Su historia siendo futbolistas. Está nuestra nueva entrenadora, Amelia, que es una de las mejores de la CONCACAF y que pionerísima, así es que también tiene mucho que contar. Y eso son cosas que dentro, fuera de la cancha, suceden dentro del club y que creo que cambian la historia la historia que permanentemente parecía que por 100 años solo había sido varonil y hoy se le pone un pie, un calce ahí un pie de página hablando de las Rayadas. Y yo creo que influye no solamente para las mujeres que les interesa el fútbol, yo creo que va mucho más allá, ¿no? Sí, y aparte que el foro pasado, porque esta es la segunda edición, vimos niñas, vimos abuelitas, vimos cualquier cantidad de mujeres. Y hoy mi gran propósito, y mi propósito desde hace tiempo, es que se incluya a los hombres, ¿no? O sea, porque también es un error decir, esto solo le interesa a las mujeres. Creo que es muy importante invitarlos a que esta parte que nosotros estamos luchando, también tiene que ver con los hombres, que son la otra mitad de la población y que los necesitamos. Para un cambio se necesita a todos. Entonces, que se abran a estas discusiones, que lo vean en beneficio también de los roles y los estereotipos que también ellos han generado y vivido por mucho tiempo. Sí, que también nos oprimen. Digo, aunque nosotros tengamos el rol de opresores, muchas veces tomamos roles que no queremos solo porque pensamos que sí tiene que ser. Así es. Entonces, y yo creo que siempre he pensado que todo esto parte del autoconocimiento, ¿no? Y que muchas veces pareciera que no nos podemos hacer contacto con eso que sentimos o eso que pensamos, pues no está bien, ¿no? Entonces, pues es una invitación abierta. Me platicabas que en otros clubes de otros países incluyen prácticas holísticas, ¿no? Como yoga, meditación. ¿También es en ese sentido para darles esas herramientas a las jugadoras? Sí, sí. Yo creo que en México son pocos o casi nadie los que practican. Yo lo he visto más en clubes europeos y, por ejemplo, no sé si
lo has leído tú o si alguien lo ha leído, pero yo soy súper amante de Phil Jackson. Phil Jackson pues, fue uno de los mejores, uno de los entrenadores más exitosos de la NBA. Y tiene 2 libros que hace referencia como a esta parte bien difícil que un hombre transmita. Uno es Canastas Sagradas y el otro es Los 11 Anillos. Y él ganó 11 anillos, o sea, fue 11 veces campeón con los Bulls de Chicago y con los Lakers. Y en los 2 libros, a mí me gusta más 11 Anillos, porque habla justamente de cómo medita, de cómo él incorporaba, por ejemplo, se metió a toda la parte indígena de Estados Unidos, la que todavía sobrevive, ¿no? Y cómo retomó muchos rituales de ellos para llevarlos a los Bulls y a los Lakers, cómo les ponía, hacía toda una parte de meditación antes de los entrenamientos o después, cómo los ponía a practicar yoga. O sea, para mí me parece increíble que, no sé, pensar que Jordan lo ponían a meditar o Pippen, no sé, la Cobra. O sea, es como Kobe Bryant, se ponían, o sea, esos hombrezotes, todos rudotes que tú ves, y los pones en esos momentos, me parece súper interesante, ¿no? Y es un hombre que además habla, pues, de compasión, de cómo debe de no solamente existir competencia y demás, sino amor, compasión, comprensión para tus compañeros, para ti, para tu alma. Es un libro por demás curador, porque es uno de los hombres más exitosos del mundo. O sea, hablando de cosas que realmente a veces los hombres no se permiten hablar. Entonces, claro que existe. En el Ajax, por ejemplo, de Holanda, que sí es de fútbol, ellos no solo practican yoga o sino practican gimnasia, practican lucha grecorromana, porque entienden que los niños o todos llegan a una edad donde tienen que probar de todo, tienen que saber de todo y darles toda la estructura para que cuando sean futbolistas profesionales o más grandes o que ya estén en las grandes ligas, tengan herramientas para poder solventar todo lo que se les va a presentar. Y para mí, pues creo que es una de las partes como que todavía quedan pendientes dentro de nuestro país. Que claro que tiene un fin práctico, porque obviamente un equipo con la mente relajada y en contacto con sus emociones va a tener mejores resultados. Pero aparte de eso, pues les estás dando herramientas para su vida, ¿no? Porque al Así es. final, y pueden ser agentes de bien en muchos otros sentidos más amplios que solamente el ser un buen jugador, ¿no? Sí, precisamente yo creo que es el gran pendiente, ¿no? O sea, creo que a veces pareciera pérdida de tiempo, o esto es demasiado amoroso, o los va a hacer frágiles, o, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? O sea, si tú, no sé, digo, tú que eres maestro de yoga, estás más en contacto en eso, pero creo que mucha gente, o sea, poca gente, o pocos hombres, por ejemplo, se permiten probar la yoga, porque a lo mejor piensan que solo es de mujeres, o no sé. Y a mí me parece un error. O sea, es como, es tan sanador, tiene una secuencia de movimientos tan... O sea, hay una secuencia de movimientos. Yo, por ejemplo, pienso que a veces en el fútbol o en el gimnasio se cortan los movimientos. O sea, tú haces un squat, haces un se corta. Pero la yoga te da ese momento de secuenciar, de poder seguir. Me parece mucho más holístico que... No digo que el otro esté mal, pero el otro tiene que existir. Pero tener todo. Esto te une porque no solamente vas a trabajar un músculo, vas a trabajar un montón y a lo mejor vas a trabajar unos a los que con un fierro o con algo no vas a llegar, pero te va a ayudar a que tu movimiento sea cada vez mejor. Digo, obviamente es lo que yo opino, ¿no? Pero bueno, hay muchos sesgos donde no te puedes, no te permiten vivir estas experiencias. Y yo sí creo que sería benéfico, pero al final nos volvemos personas solitarias, nos volvemos personas poco comprendidas, ensimismadas, con mucha culpa a veces de lo que sucede, porque pues te exigen ser perfecto, ¿no? O sea, ganar es lo único. Entonces, es una carga, creo, bastante fuerte que si tuviéramos bases sería más pasable. Que eso yo lo puedo ver representado en varias áreas, ¿no? Cuando uno hace una sola cosa o cuando uno habla con un solo tipo de persona o cuando uno, cualquier cosa que se vuelva nada más se vuelve una persona rígida, ¿no? Incapaz de entender toda la gama y todo lo que la humanidad nos puede ofrecer. Entonces,
pasa eso, nos enajenamos, nos volvemos solitarios, sufrimos, nos volvemos hasta conflictivos y lo veo con como representado en los movimientos, de que, pues sí, es importante conocer este tipo de movimiento, también es importante conocer este otro, también es importante tener como toda la gama de opciones para pues nutrirnos y crecer como personas, que no sea Sí. solo como todo en un mismo carril, en una misma burbuja. Sí, sobre todo en una burbuja tan compleja como que es estar en competencia siempre. O sea, competencia contigo, con tu compañero, pero además tienes que ser amoroso. Pero además, se me hace como medio que va por los extremos, ¿no? Y que esos extremos pueden, si no estás bien contigo, pueden ser nocivos, ¿no? Porque te pueden hacer pensar en algún momento que no sirves. Para mí es muy importante que aprendamos a diferenciar lo que haces de lo que eres, ¿no? Y estos mundos tienden a mezclar y pareciera que eres lo que haces. O sea, entonces esa mezcla creo que si viniera de otra comprensión, viniera de otro conocimiento, pudiéramos transitar un poquito más sencillo en este paso. Que te encajona, cualquier etiqueta así de rígida te va a encajonar y no te va a permitir pensar más allá de lo que puede ser, ¿no? Ahorita que dijiste eso de la competencia, ¿qué ocurre no entre las jugadoras del mismo equipo, sino entre un equipo y otro? Porque es muy extraño lo que pasa, ¿no? Compiten y están dándolo todo por ganarle a la otra, pero a la vez todas son mujeres que están en una misma lucha, ¿no? Que es como de que el fútbol femenil siga adelante y lograr todo esto. ¿Has notado que hay veces en las que se pierde, que en realidad están dentro de lo mismo y gana la competencia? ¿O cómo ha sido tu experiencia con eso? No, fíjate que ha sido como muy enriquecedora porque como mujeres, obviamente pues hay rivalidades y hay todo entre equipos, no vamos a ir más allá, esta ciudad tiene una rivalidad enorme entre los dos equipos que existen, pero para mí ha sido súper importante darme cuenta que para las jugadoras la amistad va por mucho más, por encima de todo, ¿no? Entonces tú las ves en un clásico a lo mejor y las ves que luchan y compiten y demás, pero afuera son amigas, se ven a un asado, salen, es muy común que salgan a tomarse un café, porque pues, son amigas de toda la vida, son amigas de lucha, son amigas que compartieron en universidades algún espacio o que tienen algo en común o que se caen bien y todo, y que realmente la rivalidad se queda dentro de la cancha y que saben que se necesitan todas para lograr mejores cosas. Qué reconfortante escuchar eso, porque Sí, con los hombres no pasa tanto, ¿verdad? Con los... yo pienso que los hombres no, volvemos a lo mismo, creo que no han reflexionado todavía su situación, ¿no? Creo que tienen formas más sencillas, a lo mejor a veces, de resolver las cosas, pero todavía no saben que pueden unirse para ciertas cosas. Y creo que, digo, desconozco porque nunca tampoco, he trabajado más con jóvenes que con los profesionales, pero creo que todavía es parte de ese autoconocimiento que pareciera que todo lo de afuera no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Mm. Y todavía no hay esa conciencia. Si nos pudieras decir así como consejos en cuanto a hábitos para las Ya. personas, ya para cerrar, es la pregunta que siempre hacemos al final, ¿qué consejos dirías? Y yo quiero recibir los consejos. No, yo también. Híjole, yo creo que el más grande que viví el último año para mí fue muy complejo. Personalmente, yo pienso que hay formas muy difíciles de crecer y creo que fue un año de mucho crecimiento, pero de ese crecimiento doloroso, ¿no? De ese que te conlleva, pues, muchas cosas. Y creo que parte de lo que más aprendí el año pasado es, yo necesito, yo a todas las jugadoras les digo que siempre se puede hacer un cambio de ritmo. Y un cambio de ritmo generalmente se piensa que es para acelerar. Y yo siempre les decía, un cambio de ritmo también es parar. Y para mí una de las más grandes lecciones es también saber que puedes parar. Vivimos en un mundo que te dice no te detengas, corre, sigue caminando, ve para adelante, y si tú te quedas en el lugar que está mal, no. Hay veces que también te tienes que detener, admirar
ver lo que pasa, calcular, recomponer, ¿no? Hasta el GPS lo hace en algún momento. Cuando pierde la ruta te dice recalculando, ¿no? O sea, pues bueno, pues hay veces que necesitas pararte, recalcular, ver la ruta y saber que pues esa es una parte de las que te puedes permitir, aún estando en el alto rendimiento, aún siendo espejo, aún lo que sea, puedes parar, recomponer y trazar de nuevo el camino para seguir caminando. Esa es una de las más grandes lecciones. Y creo que la otra es saber que te necesitas a ti mismo para todo, que eso también a veces se nos olvida, ¿no? O sea, yo soy una mujer que ha trabajado como maestra, como directora, como entrenadora, que todo el tiempo te obliga a pensar en los demás. Y eso, claro que tiene muchos beneficios, siempre y cuando no te olvides que tú también estás metida en esa operación, ¿no? O sea, que no te olvides de ti, no olvides de lo que tú también te necesitas para poder seguir adelante y mientras tú estés mejor, seguramente mejores cosas podrás hacer para los demás. Creo que esos son los dos. Muy, muy valiosos consejos, Eva. Muchas gracias. Sí, no, ¿de qué? Gracias por la invitación. Un gustazo. Eva, ¿te gustaría compartirnos tus redes para dónde te puede buscar la gente? Sí, casi todo el tiempo uso como el mismo apócope de mi nombre, que es M Spin, que es Eva Mariana Espejo Pinzón, pero hago M Spin. Me pueden encontrar como M Spin en Instagram, también en X, bueno, en X, no sé qué sea, que era Twitter antes, y en Facebook como Eva Espejo. Súper, muchas gracias. Sí, no de qué, gracias. Y gracias a ustedes por este capítulo que estuvo muy bueno. Disfruté mucho la plática. Nos estaremos viendo el otro lunes en otro capítulo de Hábitos Amables.